Buenas noches, mi nombre es Jenny Paola Rodríguez Holguín, pertenezco al grupo 70 del curso Bioquímica Metabólica y este video está para explicar la desaminación oxidativa como un proceso bioquímico. En ese orden de ideas tenemos que la desaminación oxidativa es una reacción química que se caracteriza generalmente por la ruptura de un grupo amino. Esta reacción es muy importante a nivel biológico en la degradación de lo que son los aminoácidos, sobre todo por ejemplo el glutamato es desaminado oxidativamente en las mitocondrias. Esta desaminación ocurre por el glutamato deshidrogenasa, que es la única enzima capaz, o bueno, conocida que al menos en algunos organismos puede trabajar con NAD más NADP como coenzima redox. Se piensa en ese orden de ideas que la oxidación ocurre con la transferencia de un ion hidruro del carbono al del glutamato NADP y lo que le da paso a la formación de un iminoglutarato, el cual es hidrolizado a acetoglutarato y a amonio. Respecto a la desaminación en los aminoácidos, tenemos que la degradación de los aminoácidos se divide básicamente en lo que son tres principales etapas. Esas etapas las conocemos como lo que es la transaminación y la desaminación oxidativa. Está lo que es la síntesis de la urea y está la etapa de degradación del esqueleto carbonado o a oxácido. En la primera etapa, que es la transaminación, los aminoácidos generalmente reaccionan con el A-oxoglutarato y se obtienen como productos del oxidato y el glutamato. Respecto a este último, se tiene que ser el sustrato de la reacción de la desaminación oxidativa. La reacción generalmente en los mamíferos, sobre todo, ocurre en el hígado principalmente. Entonces se tiene que en el hígado se cataliza tal desaminación por una enzima que se llama glutamato deshidrogenasa, que es más conocida como GDH. Esta enzima generalmente lo que hace es que se encuentra en la matriz de la mitocondria. Lo tenemos aquí en la matriz de la mitocondria. Y entonces lo que ocurre es que por el glutamato entonces debe ser transportado desde el citoplasma a lo que es la mitocondria. Respecto a la enzima GDH, es una de las pocas que se puede utilizar de ecosustrato tanto en NAD como en NADP. Tenemos también entonces que la reacción se lleva a cabo en dos fases. Tenemos la fase 1 y la fase 2. En estas dos fases se forma un intermediario con una base de Schiff, que es lo que se conoce, y las dos fases generalmente son reversibles, ya que el nivel energético de los reactivos es similar al nivel energético de los productos. Dependiendo de las necesidades que tenga la célula, la reacción puede actuar en sentido degradativo, bien sea, o en sentido biosintético. Se tiene entonces que lo que es la primera fase, lo que ocurre aquí es que el glutamato del que hablábamos anteriormente deshidrogenado utiliza el NDA o el NADP como oxidante. Entonces lo que se consigue es un sustrato, un hidrión, que se convierte así en NADH o NADPH, que consecuentemente pues del glutamato se oxida con un hidridón del que había formado parte del grupo amino. Respecto a la fase 2, entonces se tiene que es necesario un aceptor de agua externo. Entonces de esta manera lo que sucede es que el oxígeno desplaza al grupo amonio formando un doble enlace con el carbono 2 y los dos hidrógenos junto al NH2O y el amonio HA4. Bueno, vale la pena aclarar que el amonio es muy tóxico y por eso antes de ser liberado de la mitocondria debe ser reconvertido por el ciclo de la urea. Por eso la síntesis de la urea resulta muy importante, ya que por eso se hace un compuesto mucho menos tóxico. Ya tenemos entonces que lo que es el glutamato deshidrogenado tiene unos moduladores alosteóricos, que son los ADP conocidos. Lo que hacen estos es actuar como activador y no como activador, y el GTP se utiliza como inhibidor. Esto hace que la vía sea regulada según las necesidades energéticas de la célula.
Pues si la presencia que hablábamos del ADP activa la vía, entonces el oxoglutarato será utilizado en el ciclo de Krebs que hablábamos anteriormente para obtener mucha más energía, y lo contrario pasará con el GTP. Es importante mencionar que la desaminación oxidativa tiene su lugar también en la activación de las catecolaminas. Entonces, lo que ocurre en este caso es que en las mismas neuronas que liberan estas sustancias, y en general en todas las células que tengan la enzima MAO, que es monoamino oxidasa, lo que hacen estas enzimas es que se encuentran en la membrana externa de la mitocondria. Como hablábamos, toda la desaminación oxidativa prácticamente ocurre en la mitocondria. Entonces, en este caso, la membrana externa de la mitocondria. Aquí sucede que el oxígeno es utilizado como un aceptor externo, que será el que sustituye al grupo amonio. Entonces, lo que sucede es que se libera el amoníaco y el aldehído correspondiente a la monoamina catalizada. Otro producto importante es el peróxido de hidrógeno. En este caso, esta enzima es utilizada como mediadora para los fármacos antidepresivos porque inhiben la enzima MAO, que habíamos dicho que es la monoamina oxidasa, y por lo tanto lo que hacen es provocar un aumento de la dopamina y otras catecolaminas. Eso es todo por hoy. Muchas gracias.